¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Muy bien. Bueno, pues gracias a la resistencia, que sois los que quedáis, después de una jornada tan intensa y tan interesante, nos toca hablar, en último lugar, como se ha venido aquí hablando bastante, de las personas. Personas a las cuales hemos adaptado la palabra talento, hemos hablado de fijar población, hemos hablado de la responsabilidad de cada uno. Ha habido varios términos y yo voy a incidir en uno que yo creo que va a complementar todo aquello de lo que se ha hablado hoy, que es las relaciones entre personas y más en este contexto de ganadería. Y bueno, pues qué mejor que lo haga un veterinario, ¿no? Hablando de personas. Maite, señora decana, apunte una nueva facultad, una nueva competencia de los veterinarios en esta materia. Bueno, es un poco broma. Sí me gustaría deciros por qué estoy aquí. Y estoy aquí porque, a pesar de ser veterinario, durante mis un poquito más de 20 años de vida profesional como Litacil, y aprovecho para felicitar el cumpleaños, pues me he dado cuenta que disfruto trabajando además también con personas. Personas a las que intento extrapolar todo aquello que, como decía antes la presentadora, les haga felices. Y hacer felices trabajando no es demasiado fácil. A mí me gusta mucho hablar de sacar ese potencial, de que la gente se desarrolle o que nos desarrollemos desde un punto de vista tanto personal como profesional. Y a eso también me he dedicado, aparte de ser veterinario. Lo que tengo muy claro de la experiencia que os decía de esos 20 años es que a mí me da igual hablar de una ganadería, que hablar de una empresa, que hablar de una institución, que hablar de una urbanización. Todo tiene que estar orquestado, y en ganadería también. Tiene que haber un modelo de organización, tiene que haber un modelo de negocio, tiene que haber un método de trabajo, y ahí no vamos a entrar, y tiene que haber una gestión del capital humano. Esa gestión tanto intelectual como emocional. Y es donde yo creo que está la clave del éxito. Y no porque lo diga yo, sino porque las empresas realmente, y ahí pongo varias citas de empresas que yo creo que la gran mayoría conocemos, han basado su éxito cuando han decidido que lo importante eran las personas, cuando han decidido que era el único capital que es único, valga la redundancia, porque cada uno de nosotros es único, somos únicos, y esa yo creo que es nuestra grandeza. Y como tal, a esa grandeza hay que mimarla, hay que retarla, hay que premiarla, hay que exigirla, pero también hay que reconocerla, también hay que agradecerla. Y yo creo que ahí está una de las claves que otro ponente, Manuel, ha manifestado que hacen en su empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo y él parece que estaba muy orgulloso de los éxitos cosechados habiendo puesto la persona en el centro. Y permitirme que hablemos de ganaderías, que hablemos de empresas, que hablemos de industrias, que hablemos de instituciones, de organizaciones. La gestión del capital humano, en esencia, es exactamente igual, desde mi punto de vista, en todo tipo de, como digo, empresas, ganaderías, etcétera. Todo se basa en poder hacer, es decir, la parte profesional, y hoy se ha indagado en capacidades, en habilidades, veterinarios, ingenieros agrónomos, ganaderos, etcétera, y otra parte que es fundamental y de la que hablamos bastante poco, que es el querer hacer, la parte emocional. Y ahí es donde insisto, y voy a basar todo el resto de ponencia, en ese gestionar el capital humano para que quiera hacer lo que tiene que hacer. Y como decía, en esencia es exactamente igual. Ya lo dijo Maslow, en la pirámide que tenemos a su mano derecha, en la cual el hombre como especie, lo primero que tiene que cumplir son sus necesidades básicas. Comer, beber, poder descansar, alimentarse, estar cómodo, eso es básico. A partir de ahí pasamos a un escalón superior, la autoestima. Todos sabemos cuándo nos encontramos bien, cuándo nos encontramos a gusto y cuándo realmente nos falta esa parte que ahora tanto se habla de salud mental. A partir de ahí, el que tiene autoestima suficiente se la quiere también hacer llegar a los demás, y para eso pasa a una fase que se denomina autorrealización, ayudar a que los demás consigan su autoestima. Eso es la pirámide de Maslow a nivel de personas, pero si nos vamos al otro lado de la pirámide, a la otra pirámide, que es cualquier estructura
e insisto, ¿por qué no ganadería?, también hablamos de que cuando entramos a trabajar en un sitio, lo primero que necesitamos es la inclusión, de la que hoy también se ha hablado, de personas que vienen al pueblo, de que sean incluidos, por supuesto, es la primera fase para que un equipo, para que una estructura social funcione. Una vez que estamos incluidos, pasamos a la siguiente y tenemos que afirmarnos, tener un propósito, ¿para qué estoy aquí? Y que además todo el mundo lo reconozca, que realmente mantengo un valor, realizo unas funciones, tengo unas responsabilidades y todo el mundo lo comparte. Eso es la afirmación. Y por último, pues lo más buscado, la fase que se denomina sinergia o cooperación, lo tan llevado y traído de trabajar en equipo. ¿Y qué es trabajar en equipo? Pues yo siempre pongo la misma definición desde que la oí. Trabajar en equipo es sacrificarse por el éxito del otro. Y lo voy a repetir. Trabajar en equipo es sacrificarse por el éxito del otro. Si estamos dispuestos a hacerlo, estamos en sinergia. Si no, seamos autocríticos con nosotros mismos. Os voy a contar mi experiencia en el único, que digo yo, máster en relaciones sociales que he hecho. Y lo hice aquí cerca, en Medina de Río Seco, por el año 2009. Lo hice en unas jornadas que organizó nuestro querido compañero fallecido, que descanse en paz, Luis Rodríguez. Me invitó a una charla como veterinario para hablar de mejorar la producción de la leche en ovino. Y yo argumentaba de mi charla, mi exposición, los precios de la leche, la estacionalidad, programas reproductivos. Y cuando acabé mi exposición, un ganadero que tenía enfrente me dijo: no estoy nada de acuerdo, no tienes ninguna razón y no me creo nada de lo que has dicho. Yo volví, más argumentario, más razones, con más ímpetu, con más datos, tal, y hasta que otro ganadero vino por detrás, me llamó a la esquina y me dijo: de poco sirve silbar si el burro no quiere beber. Ahí fue mi máster, porque ahí me di cuenta que no solo con razones ni con argumentario yo estaba siendo capaz de convencer, influir, inspirar a aquel ganadero. Tenía que haber hecho algo más o algo diferente. Y ahí es donde entra la siguiente palabra de mi exposición: liderazgo. El liderazgo es clave si queremos potenciar el capital humano, si queremos hacer de cada individuo que se desarrolle tanto personal como profesionalmente. Y hablando de liderazgo, pues bueno, a nivel mundial es reconocido este señor, Daniel Goleman, que es el gurú del liderazgo, y él habla de 6 estilos, que seguramente ustedes los habrán oído hablar alguna vez: coercitivo, autoritario, democrático, paternal, marcador de pautas y facilitador. Hoy por hoy, la sociedad, el desarrollo que vamos teniendo de las relaciones sociales van más encaminadas a este último, que por eso le he puesto la definición, a ser un líder facilitador. Bien es cierto que el señor el Daniel Goleman, dice que un buen líder tiene que saber gestionar todos los estilos de liderazgo y que la clave está en utilizar cada uno en el momento preciso, para la persona precisa, para la tarea precisa. Pero me voy, si me permitís, a centrarme un poco en ese líder facilitador, que es como lo que más parece que ahora exige las relaciones sociales que nos mueven. El líder, en este aspecto, se centra en el desarrollo personal y profesional de su equipo. Y es justo lo que veníamos hablando antes, las personas en el centro. Y a partir de ahí, desarrollar tanto sus habilidades y conocimientos como esa parte emocional de que quiera hacer lo que tiene que hacer. No se trata ni de tener mano dura, ni ser demasiado blando. No, significa, como decía yo antes, de que cada estilo sepamos llevarlo a cabo con la persona correcta en el momento correcto. Hay otra teoría que, evidentemente, en 20 minutos es imposible de meterme en ella, que se llama disciplina positiva, que a mí me gusta mucho porque también incide, como padre de familia que soy, en la educación de mis hijos. Disciplina positiva.
2 palabras, no hace falta hacer más máster: cariño y firmeza. Creo que todo el mundo puede entender qué significa con esas 2 palabras. ¿Por qué es tan importante el estilo de liderazgo que nosotros ejerzamos en las relaciones con los demás miembros de la familia, del trabajo, de los amigos, de las entidades, de las instituciones? Porque al final ese liderazgo va a generar un clima emocional y ese clima emocional, sin duda, va a retornar en mayor o en menor rendimiento. Poco puedo aportar yo si les digo cuándo ustedes son más rentables, cuando están enfadados o cuando están contentos. Creo que poquito más de reflexión autocrítica necesitamos. En ese contexto de que el clima emocional es importante, yo creo que hay que marcar algo que está ocurriendo, que es el cambio de paradigma de donde veníamos a donde vamos. Y ese cambio de paradigmas pasa porque la jerarquía ya, y aprovecho que hay muchos jóvenes, ya no se entiende como nos la querían hacer entender cuando yo era pequeño, y menos a mis padres. La jerarquía tiene que dar paso al apoyo. El poder tiene que dar paso a la autoridad concedida por los demás, no el poder que da la jerarquía. La culpa y la disculpa, para mí, son pérdidas de tiempo. Tiene que dar paso a la autocrítica, por supuesto sincera, para poder seguir desarrollándonos. La evaluación, a nadie nos gusta ser evaluados. Deberíamos de hablar simplemente de evolución. Interpretación, prejuicio, lo que más nos gusta, criticar. Pues señores, demos paso al hecho objetivo. Motivación externa, el típico palo y zanahoria de toda la vida. Pues eso se llaman factores higiénicos de motivación. Cuando desaparece el factor, desaparece la motivación. Debemos de trabajar en motivación interna. Reconocimiento, esfuerzo, agradecimiento, empoderamiento, etc. Hablaremos más sobre ello. Y con ello, ¿qué estaremos consiguiendo? Pues pasar de ese jefe con J a ese jefe con G. Jefe con G, que es gestor de felicidad. De ahí que a mí me gusta ser jefe con G, para ser, como dice mi pequeño currículum, apasionado por hacer felices a los demás. Felices a los demás consiguiendo los objetivos que tengamos que conseguir, el rendimiento que tengamos que sacar. Pero si además lo hacemos de una forma que estamos felices con ello, sin duda ese rendimiento va a ser mucho mayor. Vamos a entrar en el clima emocional de ese jefe con G. El clima que quiere con ese tipo de liderazgo es el que incluye palabras como están ahí. Hemos hablado de empoderamiento, de confianza, de seguridad, de transparencia, de retos, por supuesto, de más preguntar y menos hablar. Si preguntamos, escuchemos y escuchemos de forma activa, deleguemos para que los demás puedan ir creciendo, etc. Porque el objetivo final, no se nos olvide, estamos para hacer llegar al potencial que todos podemos llegar y que ese potencial nos lleve a conseguir el máximo rendimiento. Se ha hablado muy mucho de que sin rentabilidad no hay nada. Por supuesto, por supuesto. Las cuestiones económicas se tienen que conseguir. La diferencia es en cómo conseguirlas. El jefe, con G, afronta el potencial de su equipo, por así decirlo, con la llamada zona de confort. Y voy a intentar explicar este término. Al final, bueno, pues si yo dibujo esa zona de confort como aquella que incluyen todas las tareas en las cuales yo las desempeño y las desempeño bien, pues esa zona de confort define mi rendimiento actual. Y a mí me mandan a hacer la tarea A y la hago sin ningún problema. ¿Qué pasa si me mandan un día por condiciones de empresa o porque queremos innovar o porque queremos crecer, que también se ha hablado aquí, y nos mandan a hacer la tarea B, para la cual, ya no estoy en mi zona de confort? ¿Cómo va a gestionar el jefe con G esa cuestión? Pues en la respuesta podemos marcar la diferencia. Lo voy a explicar. Me vais a permitir que he puesto una foto real de mi cuaderno.
de un día que pensé en que no podía oír más la palabra salir de la zona de confort. Pero vamos a ver, ¿a quién le gusta salir de su zona de confort? Que levante la mano aquí, si tiene narices, a decir que le gusta salir de su zona de confort. Yo creo sinceramente que a nadie nos gusta salir de nuestra zona de confort. Es antinatura. Por lo tanto, me rebelé, lo puse en LinkedIn y de momento tiene casi 7.000 visitas este post. Porque para mí, ¿cuál es la respuesta que puede marcar la diferencia? No salir de la zona de confort, que utilizaría el jefe con J, sino la de ampliar la zona de confort, que utiliza el jefe con G. Antes se ha dicho la palabra acompañar, es perfecta. Para mí es parte de lo que debería hacer un jefe, acompañar en ese tránsito, en esa nueva tarea que se le ha mandado y que el jefe dice tienes que salir del área de confort, que a mí me da la sensación de que toca sufrir, a acompañar cuando te dicen vamos a ayudarte a ampliar tu zona de confort. Creo que la diferencia en la respuesta es clarísima y marca la diferencia, como decía el título de mi ponencia. En este aspecto, todo se aprende, todo se ensaya, todo se implementa y hay que contar con profesionales. A mí, como os decía al principio, a pesar de ser veterinario, me gusta y me dedico a este tipo de asesoramientos, de consultorías, y ahora encima me he unido a una plataforma que nos va a permitir todavía llegar a más en cuanto a lo que es producción y sanidad animal, por mi componente como veterinario, para ayudar a tanto empresas como instituciones de diferente calado a trabajar en todos estos temas de relaciones personales. Por ejemplo, esta empresa que se llama Oye, Oportunidades y Estrategias, la semana que viene tiene una trilogía con cooperativas agroalimentarias de España, que fíjate dónde estamos, con lo cual el apoyo y la conexión para conmigo es perfecta, y van a trabajar en comunicación, que también ha salido aquí, contar de forma eficiente lo que hacemos, van a trabajar en influencia y van a trabajar en escucha activa. Bueno, pues es ver que hay posibilidades, que cuando se habla de formación no es solo formación en cuanto a capacitación, sino también en gestión emocional de personas, tan importante o más como la capacitación en cuanto a conocimientos y habilidades. En este sentido, y por acabar, a mí me gustaría pediros a todos, a los que decía Raúl, que tenemos 50 y pico años y que somos el presente, que nos tenemos que cuidar, y a los jóvenes, que realmente van a ser el futuro, y que si ahora los que estáis al mando de empresas, ganaderías, instituciones, organizaciones, somos capaces de mostrar un liderazgo positivo, que realmente puedan ver con el ejemplo las personas que se quieren incorporar al mundo rural, las personas que quieren tener relevo generacional de sus familias ganaderas, lo vean sinceramente como una vía de conciliación entre su desarrollo personal y profesional. Nosotros, y yo particularmente, me encuentro preparado y a disposición para ayudaros en estos aspectos, porque considero que esa cuestión emocional va a ser tan importante o más como todas aquellas cuestiones de interés que se han hablado hoy. Muchas gracias.